Bimbo, el oso mexicano que conquistó América Latina. Hoy te contaré la historia de Bimbo, la empresa de pan más famosa de México y de Latinoamérica. Así que agarra tu pan y tu cafecito y acompáñame en este fabuloso viaje. Todo comenzó en el año 1945, cuando don Lorenzo Servitje, junto con sus hermanos Jaime y Roberto, decidieron crear una panadería llamada El Molino en la Ciudad de México. Al principio todo era muy modesto, pero poco a poco fueron ganando fama gracias a su pan de caja, que era de excelente calidad y muy fresco. Jaime Sendra, jefe de producción de El Molino, fue quien vio la oportunidad en la elaboración industrial del pan de caja o de molde y habló de esta idea con Lorenzo Servitje, quien era gerente de la pastelería. ¿Por qué no ponemos una fábrica de pan? Con 34 trabajadores comenzaron operaciones en una pequeña fábrica de la Ciudad de México, construida en el número 117 de la calle 58 Norte, en la colonia Santa María Insurgentes. El Superpan Bimbo resultó una novedad en el mercado de la Ciudad de México por estar envuelto en celofán. El práctico, higiénico, fresco y sabroso pan conquistó rápidamente el gusto de los mexicanos. La calidad fue clave para su aceptación, pero ofrecerlo en celofán transparente y sellado también tuvo gran importancia, ya que permitía a los consumidores apreciar su frescura al momento de la compra, a diferencia del papel encerado, que en esta época era bastante común. Pero en 1952 sucedió algo muy importante. Decidieron cambiar el nombre de la panadería a Bimbo, que es una mezcla de bingo, porque querían que su marca fuera fácil de recordar, y Bambi, la película de Disney que en ese momento estaba de moda. La idea de crear un personaje que representara la marca surgió en los años 60, cuando Bimbo comenzó a expandirse a nivel internacional. Don Lorenzo y su equipo de marketing querían crear una imagen amigable y divertida que pudiera ser reconocida en todo el mundo. Fue así como nació el osito Bimbo, un tierno oso blanco, con un pañuelo rojo al cuello y un gorro de chef en la cabeza. El personaje se convirtió en un éxito instantáneo y se convirtió en uno de los símbolos más reconocidos de la marca. El osito Bimbo no solo aparecía en la publicidad y el empaque del pan, sino que también tenía su propia serie de televisión, libros y juegos de mesa. Y aunque a lo largo de los años ha ido evolucionando su diseño, siempre ha mantenido su simpatía y ternura. Con su nuevo nombre, Bimbo comenzó a crecer y a expandirse por todo México. Además, en la década de los 60, don Lorenzo tuvo la brillante idea de comenzar a vender el pan de caja en pedazos, lo que revolucionó la industria del pan en México y en todo el mundo. Pero la historia de Bimbo no solo es importante por ser una empresa exitosa, sino también por el compromiso social que siempre ha tenido. Desde sus inicios, don Lorenzo y sus hermanos se preocuparon por mejorar las condiciones laborales de sus empleados y por ayudar a las comunidades más necesitadas. ¿Aún no te suscribiste al canal? ¡Hazlo ahora y continúa viendo! En la historia de Bimbo también es importante destacar su proceso de expansión internacional. A finales de los años 70, Bimbo comenzó a exportar su pan de caja a Estados Unidos, lo que fue un gran éxito y les permitió seguir creciendo. Luego, en los años 80 y 90, la empresa se expandió a otros países de Latinoamérica, como Venezuela, Colombia y Argentina, entre otros. Pero la verdadera consolidación de Bimbo como una empresa global llegó en la primera década del 2000, cuando comenzaron a adquirir otras empresas de panificación en todo el mundo. Así, Bimbo se convirtió en una empresa multinacional con presencia en más de 30 países y con marcas reconocidas como Sara Lee, Entenmann's y Thomas en su cartera. Esta expansión no solo les permitió llegar a más consumidores en todo el mundo, sino que también les dio acceso a nuevas tecnologías y procesos de producción, lo que les ha permitido seguir innovando y ofreciendo productos de alta calidad. Además, Bimbo siempre ha estado comprometido con el cuidado del medio ambiente y ha implementado políticas para reducir su huella de carbono y fomentar la sustentabilidad en todas sus operaciones. En la actualidad, Bimbo es una empresa gigante que tiene presencia en más de 30 países y cuenta con más de 130,000 colaboradores en todo el mundo. Bimbo elabora, distribuye
y comercializa una variedad grande de productos, de los que se destacan el pan de caja fresco y congelado, bollos, galletas, pastelitos, muffins, bagels, productos empacados, tortillas y botanas saladas, entre otros. En 2012, y siguiendo con su afán de ser sustentables, desarrollan el primer vehículo eléctrico. Actualmente cuentan con la flotilla eléctrica más grande de México y una de las más importantes de América Latina. Su llegada al continente africano fue oficialmente el 27 de marzo de 2017, con la llegada del Osito a Marruecos, gracias a la adquisición de una empresa local llamada Grupo Agdal. Curiosamente, es uno de los países donde más se consumen productos a base de trigo. En 2019, Grupo Bimbo adquirió el 65% de las acciones de Ready India Private Limited. Esta empresa fue fundada en 1993 y es la compañía de panificación líder en Nueva Delhi. En este país se producen principalmente bases de pizza y bollería dulce y salada. El año 2022 significó un récord histórico para la empresa que no paró de crecer. Reportó ventas por 2.415 millones de euros. En cuanto a publicidades en medios gráficos y audiovisuales, Bimbo posee una interesante historia, pero eso te lo contaremos en un próximo video. ¿Te gustó esta historia? No te olvides de comentar, darle like y suscribirte al canal para seguir aprendiendo más sobre negocios y marketing.